Estudio comparativo sobre procesos de reforma de estructuras públicas en países seleccionados. Esto lo organiza la Organización de los Estados Americanos, OEA. Capítulo 2. Sistema de presupuesto. 1. Introducción. Introducción. En la elaboración del presupuesto se trata de prever el costo y el financiamiento que se requiere para la implementación de las políticas públicas establecidas. En ese sentido, el presupuesto se orienta de una política pública fiscal que permita contestar a preguntas como ¿quién paga qué y por qué? ¿Y qué tipo de redistribución se opera en función de la manera como son repartidos los impuestos en relación a los que reciben los beneficios de dichas políticas? Tales cuestiones son importantes a plantearse en el momento de elaborar el presupuesto público. En ese sentido, la innovación de la gestión pública financiera incluye también mecanismos para relacionar los fondos necesarios y los resultados mensurables a que están destinados. A continuación, se presenta un conjunto de países que comparten diversas experiencias y en distintos grados referentes al proceso de elaboración del presupuesto. Al final del detalle, por país, se presenta un cuadro comparativo con la nota de resumen respectiva. 2. Descripción de experiencias en países seleccionados. A. Chile. Introducción. El presupuesto recién aprobado mediante Ley 2481, esto lo dice Evans y Deli Moniliaski en 2010, es considerado como uno de los más importantes de su historia por su volumen global y por la importancia del gasto social redistributivo. En contraste a presupuestos anteriores, el presupuesto 2011 aplica el principio de la transversalidad en la definición de gastos. Institucionalidad. Chile tiene un sistema centralizado de manejo del presupuesto. El Ministerio de Hacienda es el que dirige la administración financiera del Estado, además de diseñar y proponer la política económica y financiera del gobierno. Realiza la coordinación y monitoreo de las acciones de implementación. Elabora el presupuesto anual y dicta normas para su ejecución. Dispone para ello de una dirección del presupuesto encargada de proponer la asignación de los recursos financieros del Estado y de orientar y regular el proceso de formulación presupuestaria en las demás instancias gubernamentales y de la administración pública. En este esquema, la responsabilidad inicial de proponer programas de gastos en el presupuesto de la nación corresponde a cada ministerio. La responsabilidad de la recaudación es a través de la Tesorería General de la República, la cual es una dependencia del Ministerio de Hacienda. Los fondos van a una cuenta en el Banco del Estado, una cuenta corriente denominada Cuenta Única Fiscal. La Tesorería es la que efectúa los pagos de las entidades del sector público de acuerdo a lo que consta en la Ley de Presupuesto. La Contraloría General de la República realiza el control financiero, vela por el uso legal y correcto de fondos del Estado y fiscaliza el cumplimiento de disposiciones legales. La Contraloría es también la que lleva la contabilidad nacional, elabora estados consolidados sobre situaciones financieras y patrimonial y revisa normas contables y procedimientos de presentación de las cuentas. Contexto. El nuevo diseño del sistema de presupuesto no obedece a una circunstancia en particular. Sin embargo, algunas circunstancias reales, como los desastres naturales, ponen en alerta las cifras del presupuesto estimado y aprobado para un periodo determinado. En el caso de Chile, las circunstancias extraordinarias del devastador terremoto sucedido en febrero de 2010 y la sobreasignación de gastos posteriores hicieron que la proyección de desembolso público del ejercicio de 2009 exceda lo aprobado para 2010 en aproximadamente 5,5%. B. Ecuador. Introducción. El presupuesto es de acuerdo al Plan Nacional para el Buen Vivir. Al respecto, la Constitución del Ecuador establece en sus artículos 292: el presupuesto general del Estado
es el instrumento para determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. Institucionalidad. El artículo 293 de la Constitución del Ecuador establece la institucionalidad relativa a la preparación y presentación del presupuesto. Artículo 293. La formulación y la ejecución del presupuesto general del Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo, los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía. Asimismo, en cumplimiento del artículo 294 de la Constitución, el cual dispone que la función ejecutiva elaborará cada año la proforma presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual, PPC, el Ministerio de Finanzas ha elaborado la PPC, Programación Presupuestaria Cuatrianual, para el periodo 2011-2014, que recoge la política fiscal y el análisis de la sostenibilidad de las finanzas públicas. Este documento presenta para el periodo 2011-2014 las proyecciones de ingresos, gastos y financiamiento de las entidades que conforman el presupuesto general del Estado, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 74, numeral 8 y 9, artículos 87 y 88 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y el ordenamiento jurídico vigente. En la PPC 2011-2014 se presentan también las metas de endeudamiento en el marco de la programación macroeconómica. Se examina el desempeño fiscal del periodo trianual 2010-2014 y se propone un escenario macrofiscal consistente con el límite de endeudamiento público del 40% en relación deuda pública, PBI, dispuesto en el artículo 124 de la sección 2 de los límites del endeudamiento, destino de los recursos y los proyectos del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Ello no solo se sustenta en las disposiciones legales existentes, sino también en la importancia de las finanzas públicas, el manejo de la deuda pública en el Ecuador, la dolarización en la economía ecuatoriana, entre otros determinantes del entorno nacional. Contexto. La crisis experimentada en Ecuador durante los años 1980 tuvo secuelas que impactaron la economía ecuatoriana. El golpe más duro se debió a la obligación de pagar la deuda en una época de poca capacidad industrial o económica. Este es el contexto en el cual empezó a hacerse sentir la necesidad de la reforma, empezando por un rediseño de la gestión financiera pública. C. Uruguay. Introducción. El presupuesto de Uruguay acompaña al programa de gobierno que es de 5 años para la elaboración del presupuesto 2010-2014. Se desarrolló un análisis riguroso y realista del comportamiento de la economía uruguaya a lo largo de dicho periodo. Asimismo, se introdujo cambios en la formulación y evaluación del presupuesto que permitan avanzar hacia una gestión por resultados con rendición de cuentas respectiva. En ese sentido, el presupuesto contiene a los gastos corrientes e inversiones del Estado distribuidos en cada inciso por programa. B. Los escalafones y sueldos funcionales distribuidos en cada inciso por programa. C. Los recursos y la estimación de su producido, así como el porcentaje que sobre el monto total de recursos corresponderá a los gobiernos departamentales. Y D. Las normas para la ejecución e interpretación del presupuesto. Institucionalidad. Según el artículo 214 de la Constitución, el presupuesto nacional lo elabora el Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, con el asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, OPP. El artículo 214 de la Constitución establece que el Poder Ejecutivo proyectará con el asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el presupuesto nacional que regirá para su periodo de gobierno y lo presentará al Poder Legislativo dentro de los 6 primeros meses del ejercicio de su mandato. Contexto. El último presupuesto uruguayo toma en cuenta las experiencias internacionales, en particular para avanzar rápidamente hacia un presupuesto por resultados con rendición de cuentas respectiva. D.
Francia. Introducción. Francia cuenta con una ley orgánica relativa de leyes financieras, LOLF, que obliga a presentar las partidas solicitadas junto con los resultados que se supone deben generar en términos de bienes y servicios para la población. Institucionalidad. El Ministerio de Finanzas tiene la responsabilidad de la Dirección del Tesoro, al cual se ha agregado la Dirección de la Contabilidad, de Análisis y Previsión, que antes pertenecía a una Dirección de Política Económica. El Tesoro determina si habrá incentivos fiscales o no, a quien se responsabiliza por gestionar y generalmente qué hacer para estabilizar la deuda pública buscando la estabilidad monetaria y financiera. El Servicio de Impuestos establece la base fiscal y se responsabiliza por la recaudación y la contabilidad. La política pública a nivel central se coordina a través de reuniones interministeriales. Estas reuniones son responsabilidad del primer ministro y de los ministros respectivos. Los asesores del primer ministro verifican la consistencia de las políticas. La Secretaría General del Gobierno actúa como secretaría de estas reuniones interministeriales. Para el debate de las políticas públicas, se solicita a los diferentes sectores gubernamentales que se pregunten lo siguiente. A. ¿Qué es lo que ya hacemos? B. ¿Debemos seguir haciéndolo de esta manera? C. ¿Quién podría implementar mejor esta política pública? D. ¿Quién la debe financiar? E. ¿Cómo hacerlo mejor y disminuir los costos? Con esta metodología se busca superar la cultura de los medios para adoptar una cultura de resultados. Se verifica en forma sistemática la legitimidad de cualquier gasto público en relación a los resultados que debe generar. Se inspira en ejemplos recientes de otros países como el Program Review de Canadá, los Spending Review de Reino Unido, donde los resultados de cada política pública son publicados vía Internet. El programa Assessment Rating de Estados Unidos, chequeando anualmente el 20% del presupuesto, y la Agenda 2010 de Alemania, destinada a elevar la eficiencia del gasto público. Nueva Zelanda. Introducción. El gobierno enfocó sus primeros dos presupuestos en levantar la economía, construir una base sólida para el crecimiento económico y lograr una posición fiscal bajo control. El presupuesto 2011 continúa en esa visión y apunta a lograr un crecimiento económico balanceado y sostenible, comprometiéndose también en lograr una gestión fiscal responsable. El marco en que se aplicará el presupuesto 2011 comprende una economía en camino de recuperación, habiendo registrado 5 cuartos sucesivos de crecimiento, una tasa de desempleo en declive y porcentajes de inflación baja. Institucionalidad. El Tesoro de Nueva Zelanda es el que prepara el presupuesto anual. Está encargado de asesorar al gobierno en formular políticas presupuestarias, a preparar notas de previsión macroeconómica y fiscal, juntar los pedidos de los demás ministerios. Asimismo, debe preparar otros documentos de ayuda a la toma de decisiones como son las estimaciones de recaudación y gastos y producir un documento de estrategia fiscal. El Ministerio de Hacienda, apoyándose en este papel del Tesoro y en los documentos que prepara, sigue un proceso destinado a que el gobierno pueda fijar sus objetivos fiscales en términos de ingresos, gastos, pago de la deuda e inversiones. También le permite adecuar su estrategia de control para el ciclo venidero. Contexto. El presupuesto 2011 se aplicará dentro de un contexto en el cual se han alcanzado algunos avances en áreas de política priorizadas por el gobierno neozelandés. En 2009, el gobierno identificó 6 áreas de política a través de las cuales se vislumbró oportunidades para levantar la tasa de crecimiento económico y para reducir su vulnerabilidad frente a futuros golpes económicos. Estas áreas comprenden el sistema tributario, el desempeño del público del sector, la educación, la ciencia y la innovación del comercio, el ambiente regulativo y la infraestructura productiva. 3. Resumen y análisis comparativo. En la mayoría de los países en comparación, el Ministerio de Economía, Finanzas, Hacienda tiene el liderazgo de la Administración Financiera Fiscal y es el encargado de elaborar el presupuesto nacional. Sin embargo, en algunos países esta labor se realiza con el asesoramiento de una oficina de planeamiento y presupuesto, caso Uruguay, o por la Oficina del Tesoro Público, caso Francia y Nueva Zelanda. Por otro lado, los actuales presupuestos se caracterizan en forma general por ser presupuestos con orientación a resultados esperados cuantitativa y cualitativamente, con la obligatoriedad del control interno respectivo y en algunos casos con la auditoría independiente para validar o no
las informaciones de los informes de control interno.